Este es el primer domingo del año 2024. Amén. Qué bueno poder estar en la iglesia. Hemos estado en esta semana de dedicación, de santificación, dándole estos primeros días del año al Señor y también teniendo días de ayuno en esta semana que estamos terminando y estamos comenzando esta otra semana. Y este es el primer domingo del año 2024. Podríamos de pronto pensar, ¿qué haré en este año para tener mejores resultados en tantas áreas de mi vida? ¿Qué haré para tener mejores resultados en mi familia, en mis finanzas, en mi ministerio? ¿Qué haré para tener mejores resultados? Y tal vez nosotros estamos en esas inseguridades al comenzar este nuevo año. ¿Qué es lo que debo hacer? Y a veces no estamos tan claros, no tenemos una dirección muy clara de qué es lo que debemos hacer, porque si quisiéramos lograr algo más o mejor en todas estas áreas de nuestra vida, en nuestra propia vida espiritual, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra iglesia o en nuestro ministerio. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué me invento? ¿Qué creo? A veces se habla de una palabra, por ejemplo, recrearse para poder lograr algo más, para poder llegar a otros niveles, recrearse, regenerarse o reiniciar. Bueno, hermanos, estaba recordando que hace años, yo era soltero todavía, bueno, entonces hace pocos años. Y en una ocasión me sentía sin dirección, como que me sentí qué hacer, qué hago. Y entonces me senté en un rincón y me puse a pensar, Señor, ¿será que salgo de la iglesia, dejo de servir en la iglesia y voy a buscar un buen trabajo y de esa manera voy a contribuir con la iglesia? Y bueno, estaba en esas inseguridades, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí sentado en un rincón sentí que Dios me puso en el corazón: lo que estás haciendo, hazlo bien. Sigue haciendo, pero hazlo bien. Y bueno, entonces yo tuve paz y continué haciendo lo que estaba haciendo, pero está, por supuesto, con dedicación, con amor, con gratitud. Y hermanos, creo que muchas veces también nosotros como que queremos inventar algo para lograr algo más. Y no es que necesitamos inventar para que nos vaya bien, no necesitamos crear algo, como estaba comentándoles de esa palabra que a veces se usa como recrear, crearse de nuevo para llegar a otros niveles. A veces se escucha también eso en algunas propagandas. Y hermanos, lo que necesitamos para que nos vaya bien en el 2024. Primeramente, hermanos, es reconocer que somos la iglesia del Señor y que como iglesia le pertenecemos a Él. El Señor dijo en Mateo capítulo 16, vamos a ver, en el versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga, somos iglesia del Señor. Somos del Señor. Diga, ponga la manito en su corazón y diga, soy del Señor.
Amén. Porque el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces le pertenecemos al Señor. Y el Señor Jesús estaba diciéndoles esto a los discípulos cuando Él les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Qué es lo que le reveló Dios a Pedro? Que la persona que estaba ahí, Jesús, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el ungido, Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. La persona que estaba ahí era de carne y hueso. Estaba una persona ahí, pero él entonces creyó que la persona que estaba ahí era el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. Y entonces por eso Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Porque para muchos él era el hijo de María, él era el carpintero de Nazaret, él era el vecino del pueblo. Y entonces era una persona común. Pero Jesús ya comenzó el ministerio. Pero también los apóstoles estaban con él y sabían que él comía, que él dormía, que él de pronto, a veces de pronto le daba frío y necesitaba alguna colchita para cubrirse. Normal, normal. ¿Y cómo así? Que de pronto Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Y eso, hermanos, no es que era un asunto de que algo como que entender con la mente, era de recibir de Dios, de recibir una revelación. Porque si él veía con la mente, él hubiese dicho, pero si es Jesús, el carpintero, si era carpintero. Y bueno, entonces podría haber estado argumentado, pero él recibió esa revelación y esa era la revelación de Dios. Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos saben que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Amén, amén. Gloria a Dios. Él vino del cielo y estuvo así en una naturaleza como la nuestra, pero Él es el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces el Señor le dice y le asegura a Pedro que sobre esa roca, y esa roca era la confesión de Pedro, que él dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad, esa es la roca, ese es el fundamento. Y entonces sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y por eso, hermanos, debemos tener bien claro que somos iglesia del Señor. Amén. Le pertenecemos a Jesús. Gloria a Dios. Entonces la iglesia no es de un hombre, no es de una institución, sino le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, no tenemos que andarnos dando vueltas ni siendo de pronto creativos en ver maneras de cómo hacer,
de cómo ingeniarse para lograr algo más en la iglesia, ni en la vida, ni en la familia. Lo que uno tiene que ir es al dueño de la iglesia y decirle al Señor, que Él es el dueño de la iglesia: Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para tener tu bendición? Entonces, hermanos, lo que necesitamos para entender lo que debemos hacer en este nuevo año es ir a Jesús, que es el dueño de la iglesia. Él es la roca eterna de los siglos. En los tiempos de Jesús, los líderes de ese tiempo se apartaron y se hicieron religiosos. O sea, aunque de pronto estaban en el templo, pero se apartaron de la fe verdadera, de la devoción, de honrarle al Señor, de el respeto y de la obediencia a su palabra. Y entonces lo que enseñaron y practicaron eran cosas religiosas. En Marcos capítulo 7, el versículo 6 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mire, hermanos, lo que sucedía en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, que estos que eran maestros, que tenían que enseñar al pueblo, se apartaron y enseñaban a falsear la fe. Lo que enseñaban es solamente mandamientos de hombres, y por eso el Señor dice: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, vemos que en ese tiempo había gente religiosa. Jesús estaba allí y no había otra persona más determinada en confrontar y descubrir la falsedad de la religión sino Jesucristo, porque Él es la verdad. Entonces, vemos que había gente que le honraba a Dios solo de labios y su corazón estaba lejos. Dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es fácil desenfocarse del propósito original y enfocarse de pronto en cosas más cómodas, como la religión. Se autocomplace. No necesitamos tanto compromiso. Se acomoda. Es suficiente con eso. Se acomoda. ¿Para qué vamos a estar lanzándonos a cosas como a ganar almas? Entonces, hermanos, estamos en esas situaciones entrando en un estado de religiosidad porque no hay ningún resultado que honra a Dios. De pronto la vida del cristiano, la vida hasta de un líder, de pronto puede no estar alcanzando ningún resultado que le honre a Dios. Y este desenfoque se evidencia en que no predica a la gente que le rodea, es un cristiano secreto, es un cristiano 007. Agente secreto, nadie sabe. Estoy aquí, pero nadie sabe. Y hermanos, entonces, solo se involucra en actividades establecidas de la iglesia y se acomoda. Y este desenfoque también
tiene que ver cuando está comprometido solo de venir los domingos a la iglesia. Toda la semana centrado en sí mismo, en sus proyectos, en su trabajo, en su familia. Tengo que comprarme un televisor nuevo, voy a arreglar mi casa o tengo que comprarme una casa nueva. Es que mis hijos, mi trabajo no me da tiempo. Toda la vida y le deja un rato, y eso es religiosidad, lo mismo de antes. Ahora, hermanos, no es que esté mal eso de que de pronto de querer prosperar, de cuidar la familia, de pronto de prosperar en el trabajo. Pero mis hermanos, cuando nosotros nos desenfocamos, perdemos el propósito de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos entender cuál es el propósito de Dios? En realidad no es difícil, porque si esto fuera complicado, hermanos, entonces estaríamos tal vez escudriñando y diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién me ayuda? Pero es tan sencillo y creo que más que todo ya sabemos. Quisiera referirme a dos versículos, más bien dicho, a dos porciones donde que se puede ver el propósito de Dios en la iglesia. No es complicado. Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay 5 cosas que se muestran aquí en estos dos pasajes que son el propósito del Señor para la iglesia. Primeramente, como vemos aquí, dice: amarás al Señor tu Dios. Entonces, primero es el amor a Dios. Amén. Adorarle a Dios. Segundo, dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el segundo es amor al prójimo, que es servicio. En Mateo capítulo 28 comienza diciendo el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos. Esto significa predicar la palabra, evangelizar. Entonces el tercero es el evangelismo. Primero, amor a Dios o adoración. Segundo, amor al prójimo, servicio. Tercero, ir y hacer discípulos, evangelismo. Cuarto, dice el Señor en Mateo: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándoles. Eso significa ingresar a una persona nueva a la comunión de la iglesia. Entonces, el número 4 es comunión de la iglesia. Y el 5, en la parte final del versículo 28, de Mateo 28, 20, el versículo 20, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la parte enseñándoles es discipulado. 5 cosas: adoración, servicio, evangelismo, comunión, discipulado.
ese es el propósito de Dios para la iglesia. No es algo, como decir, difícil de entender, pero lo que de pronto podría ser es difícil de obedecer o difícil de practicar. Vamos a ver algunas cosas respecto de estos propósitos del Señor para la iglesia. Vamos a ver esto de el amor a Dios. Primera, amor a Dios. En Mateo capítulo 12, nosotros podemos ver, capítulo 12, el versículo 29, que el Señor también, repitiendo lo que decía en Mateo 22, que el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Entonces, la manera como se debe amar al Señor es con todo nuestro corazón. El corazón es el centro de nuestras emociones. Es el corazón de nuestra propia vida. Es el centro de nuestro ser. Entonces, si nosotros estamos hablando del corazón, estamos hablando de todo nuestro ser. Pero el Señor está diciendo que debemos amarle al Señor nuestro Dios. Está hablando Jesús mismo este mandamiento. Con todo nuestro corazón. Entonces, debemos poner nuestras emociones. ¿Sí? ¿Qué es lo que le emociona? El fútbol, tal vez el paisaje de la naturaleza, los cielos, qué sé yo, no sé qué es lo que le emociona, pero hermanos, Él es el corazón. Debemos entender que siendo el centro de nuestras emociones, está hablando de que debemos amarle con todas nuestras emociones. Entonces, primero el corazón. Segundo, el alma. Aquí tiene que ver con la voluntad. ¿Usted le ama con su voluntad o no tiene tanta voluntad para Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra voluntad. Todo tiene que estar allí. Todo tiene que estar ahí. ¿A dónde se dirige su voluntad? ¿A dónde están sus decisiones? Tal vez hay otros parámetros, pero hermanos, está llamando que debemos amarle con todo el alma. Amén. También dice con toda la mente. Nuestros pensamientos, ¿dónde están? ¿Qué es lo que tiene más peso acá en esta masa encefálica? ¿A dónde que se meten las cosas que uno ve con los ojos, que uno analiza? Dice aquí, entonces con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos, amén. Y también con todas nuestras fuerzas. Las fuerzas están en nuestro cuerpo. Entonces, con todo lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. De pronto, trabajo esforzado. Y a la verdad que para servir a Dios uno necesita darle a Él horas extras. Es otra jornada. Aparte del trabajo laboral, se da horas para Dios. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor es el mejor jefe? Él es el mejor jefe, Él es el que nos da el trabajo. Nos da la manera como nosotros podemos tener las finanzas, porque Él de esa manera nos ayuda para que paguemos los gastos del ministerio.
Amén. O sea, nosotros no vivimos para trabajar, sino para Dios. Y Dios nos da el trabajo para financiar el ministerio, para financiar nuestra vida, nuestra familia y el ministerio. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Así es. El Señor nos da las fuerzas para trabajar, para que nosotros podamos invertir en Dios. Veamos también, hablando de fuerzas, veamos que también parte de amarle a Dios con todas nuestras fuerzas quiere decir alabarle al Señor, cantarle, danzar con todas las fuerzas. En 2 de Samuel capítulo 6, el versículo 14 dice: y David danzaba con toda su fuerza. Diga conmigo: David danzaba con toda su fuerza. Amén. ¿A dónde pone toda su fuerza usted? En el trabajo, tal vez en el deporte, algunos de pronto en el pecado. Y hermanos, vemos aquí a David. Dice que comenzando en el versículo 12, 2 de Samuel 6:12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todo recelo. Así dice. ¿Cuántos danzan con todo recelo? Ni danza, ¿cierto? Ni danza. Entonces, pero dice aquí que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Diga conmigo: con toda su fuerza, delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Estaba con la vestidura sacerdotal, una vestidura bien especial. Entonces David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de la tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. El versículo 21, entonces David respondió, el 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Porque David estaba danzando con todas sus fuerzas, y entonces se quitó esa túnica, y entonces seguía danzando con todas sus fuerzas. Y entonces Mical, que era la esposa de David, dice: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David fue puesto por rey por sobre el padre de Mical, por sobre la casa de Saúl. Y por eso dice
fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Pero David dice, por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez. ¿Qué quiere decir? Que si soy despreciable para ti, no importa que tú me desprecies. Seré más vil, seré más despreciable que esta vez. Y seré bajo a tus ojos, seré nada a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Vemos que David sabía a quién estaba adorando, a quién estaba exaltándole. Y entonces él estaba determinado que no importa quién critique, pero yo le voy a amar con todas mis fuerzas. Amén. Yo le voy a honrar a Él porque Él me ha honrado, porque Él me ha elegido. Entonces, lo que dice aquí la palabra, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Los criticones son estériles. Mical se puso a criticar a David. Nunca tuvo hijos. Los criticones son estériles. Diga, guárdame, Jesús, de ser criticón. Bueno, entonces mis queridos hermanos, vemos que también es una expresión de amarle al Señor con todas nuestras fuerzas. Amén. Aquí también ponemos fuerzas, energía en alabarle al Señor en danza, poner todo el corazón en exaltarle al Señor. También el amor a Dios es práctico. Miremos lo que le dijo el Señor a Pedro. En Juan capítulo 21, el versículo 15. Estamos hablando de este punto, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El amor al Señor es práctico. Juan capítulo 21, el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con ese amor sacrificial, entregado? Ese amor que da. ¿Me amas con ese amor sacrificial? ¿Estarías dispuesto a dar todo por mí? ¿Estarías dispuesto a sacrificarte por mí? Y entonces le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero le responde: tú sabes que te quiero como mi hermano, tú sabes que te quiero como mi amigo. El Señor le está hablando de un tipo de amor, pero Pedro le responde con otro tipo de amor. Pues él le consideraba una buena oportunidad. No he tenido mejor otra oportunidad que esta, porque contigo estoy bien. Soy de tu equipo, de los principales tuyos. Entonces, Señor, tú eres mi amigo. Señor, tú eres más que mi hermano. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo como amigo, como hermano. Me está yendo bien. Pero el Señor no le estaba hablando de ese tipo de amor, sino: me amas con ese amor que es capaz de darlo todo, de entregarse todo, de renunciar a todo por mí. Él no lo había entendido así. Pedro no lo entendió y finalmente no entendió tampoco. Y el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente le pregunta con ese amor ágape, entregado. Pedro le respondió:
sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. La primera vez también le dijo, apacienta mis corderos. La segunda, pastorea mis ovejas. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ahora el Señor le dice, ¿me quieres? Porque ya no usa la palabra ágape, sino filio. Le dice a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Pero él tampoco entendió y se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Pero él entendía como, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Finalmente, Pedro no captó, no entendió lo que el Señor le estaba llamando a hacer. Pero sin embargo, le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que si hay un verdadero amor al Señor, es un amor que se evidencia. ¿En qué se evidencia? En que uno le pueda servir a Dios cuidando a otros. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ayudando a otros. Así como un niño que pequeño todavía le ayuda a su hermanita que es más chiquita. Así como un nuevo convertido va y le predica la palabra a su amigo que no conoce nada. No es que tenga tanta experiencia ni que sepa mucho de la Biblia, pero le va y le predica lo que sabe. Y comienza a ayudarle. Hermanos, el Señor está llamando, sobre todo si nosotros ya somos cristianos, cuando nos dice apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, tienes que ser un líder de célula. Si me amas, prepárate como líder de célula. Buscas tener una célula. Cuida mis ovejas, cuida mis corderos. El Señor entonces está buscando un amor que es práctico. No es solamente un amor, Señor, te amo, tú sabes que te amo. Tú sabes, Señor, que daría todo por ti. Pero no viene a la iglesia cuando llueve. Es que me va a resfriar. No, que no va a la célula porque dice, estoy cansado, he trabajado todo el día. Hermanos, nosotros somos confrontados en que debemos expresar nuestro amor de una manera práctica, una manera real a Dios. No debe impedirnos nada de servirle a Él. Amén. Entonces la primera cosa, hermanos, lo que el Señor está pidiendo como nuestra necesidad para el propósito como iglesia es primeramente amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Primero. Segundo, el amor al prójimo. Marcos capítulo 12, el versículo 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En Levítico, el capítulo 19, hay unos versículos que son del Antiguo Testamento, pero creo que nos confrontan con cosas que de pronto suceden con nuestro prójimo. Dice así, Levítico 19, desde el 11, no hurtarás, no le robes a tu prójimo, no le engañes a tu prójimo, no le mientas a tu prójimo, no jures falsamente, profanando así el nombre de tu Dios.
No oprimas a tu prójimo. No retengas el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová, dice eso. Está escrito. Fíjese, firma a Dios, firma a Dios. Es como que dice, yo les pongo la firma en esto. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Mire a la persona que está a su lado. Dijo, no andarás chismeando. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y firma otra vez y dice, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Es que este no me cae. No le trago. Le masco, pero no le trago. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y firma otra vez, yo Jehová. Amén. Tremendo, ¿verdad? Lo que Dios nos dice en su palabra en el amor al prójimo. ¿Cómo debemos ser respecto de nuestro prójimo? Veamos en Lucas el capítulo 10, el versículo 25 para adelante, se habla del buen samaritano. Y dice que estaba un intérprete de la ley hablando con Jesús y el Señor le dice a él esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Miremos aquí que este hombre dice que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto. Pero dice que estaba pasando por ahí un sacerdote, un religioso, o sea, un importante del templo. Un importante del templo, un líder, un pastor. ¿Y qué es lo que hizo este líder o este pastor? Dice que viéndole pasó de largo, estaba bien ocupado. Tenía que estar en la iglesia y pues, ¿en qué va a quedarse ahí atendiendo eso? No se puede, no se puede. Pasó de largo. Asimismo, un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que cantaban, danzaban, cuidaban las puertas, atendían en el templo. Bueno, entonces dice que pasó un levita y viéndole pasó de largo. No, yo no tengo que, estoy con el tiempo, me voy nomás, tengo que estar a tiempo en la iglesia. Y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y les dio al mesonero, el cual dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 le parece que fue? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, hermanos,
el amor al prójimo tiene que ver con darle tiempo a otra persona. Puede ser que esté en una necesidad espiritual, puede ser que esté en una necesidad material, como este hombre que estaba ahí medio muerto. La medida del amor al prójimo es cuánto nos amamos nosotros a nosotros mismos. Yo creo que sí nos amamos a nosotros mismos. De pronto nos cuidamos nuestra salud, nos tratamos de alimentar bien, cuidamos nuestra apariencia. Entonces nos amamos a nosotros mismos. ¿Pero qué es eso? No hacemos para nada lo mismo con el prójimo. No le damos el tiempo, no le atendemos como de pronto nos atenderíamos a nosotros mismos. En realidad, hermanos, no nos preocupamos del prójimo. Poco nos importa el prójimo. Estamos viviendo en una sociedad egoísta, autosuficiente, ausente. Nadie conoce al vecino. Si se muere el vecino y le llega la noticia, oh, se ha muerto el vecino, ya se ha de haber ido al infierno, ya no hay tiempo. Hermanos, no nos preocupamos de nuestros vecinos. Tal vez en estos días de nuevo año sea la oportunidad de alguien, ¿no?, de decirle al vecino, Dios le bendiga, vecino, en este nuevo año. Por lo menos algo. Pero mis hermanos, si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, nos amamos, esa es la medida que el Señor pide que nosotros pongamos en amor al prójimo, como a nosotros mismos. Entonces debemos dar al prójimo tiempo, comunión. También, hermanos, nuestro prójimo es la persona que está cerca. La esposa, el esposo, los hijos. También ellos son nuestro prójimo, nuestra familia y la gente que está alrededor, que tenemos que darle tiempo, darle algo. Nosotros somos la iglesia y debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos darle algo al prójimo. En estos días que se dan regalos, en estos días que hay todas esas oportunidades, hermanos, muchas personas lo que hacen es solamente esperar que les den un regalo, pero no dan ellos un regalo. Hermanos, entonces debemos dar tiempo a nuestro prójimo, debemos mostrarles amor, así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Número 2, el número 3 de los propósitos del Señor para la iglesia: id y haced discípulos. Esto es el evangelismo. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el evangelio de Mateo 9, 37 y 38 dice que el Señor, al ver las multitudes, sintió compasión de ellas, al verles que estaban como dispersas, sin pastor. Y esto le llevó a los discípulos y les dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta parte es otro de los propósitos de la iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer: hacer discípulos, predicar la palabra de Dios, ganar almas para el Señor. En Mateo capítulo 3 del versículo 14 dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarles a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús nos dio ejemplo
En Mateo capítulo 9 dice que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hermanos, entonces el llamado para la iglesia es predicar. No podemos nosotros quedarnos con la luz debajo del almud. O sea, no podemos nosotros esconder la luz que el Señor nos ha dado. Debemos predicar su palabra, predicar a otras personas, hablarles la palabra de Dios. En Hechos capítulo 1, el versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús quiere que nosotros seamos sus testigos en todo lugar de la tierra. ¿Qué es eso, hermanos? Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Eso es lo que necesitamos compartir con otras personas. Ser testigos de la realidad del Señor. Entonces vemos hasta aquí 3 cosas del propósito del Señor para la iglesia. Primero, amarle a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Tercero, ir y hacer discípulos, ir y evangelizar, predicar esa palabra, lo que Dios nos ha dado, compartir con otras personas la palabra de Dios. No nos callemos, porque si es que nosotros nos callamos, dice que las piedras van a hablar. Número 4, bautizándoles. Yo les había dicho que esto es ingresar a las personas a la comunión de la iglesia. La primera iglesia tenía ese propósito de compartir la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Esa era la vida de la primera iglesia. Había que comunión unos con otros. Perseveraban cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había entonces comunión unos con otros. Hasta aquí vemos 4 mandamientos o 4 áreas que nosotros necesitamos poner en práctica en este nuevo año. Y número 5, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es esto? Es el discipulado. La iglesia provee el discipulado a través de tanto células como la escuela de líderes. Esas son nuestras herramientas para el discipulado. Y hermanos, nosotros necesitamos enseñar a otros lo que Él nos ha enseñado. Eso es lo que debemos hacer. Si Él ya nos ha enseñado, nos ha mostrado, ha tocado nuestro corazón, nos ha enseñado su palabra, hermanos, eso es lo que necesitamos enseñar a otras personas. Y el Señor dice esta promesa, ¿para quiénes? Para los que cumplen todo esto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de estar todos los días hasta el fin del mundo, hermanos, no es para cualquiera, sino para los que le obedecen y cumplen estos mandamientos, para los que ponen en práctica estos principios que el Señor ha dejado para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos un momentito. Padre, te damos gracias, Señor. Permite que nosotros podamos poner en práctica, Señor, el consejo de tu palabra. Señor, no necesitamos inventarnos algo para ser bendecidos. Lo que necesitamos es simplemente cumplir lo que tú nos has llamado a hacer.
amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Darte a ti el primer lugar de la vida. Que seas el más importante que todas las cosas. El primer amor. Más que cualquier amor. Señor, que no haya nada que sea más fuerte en el alma, en nuestro corazón, sino el amarte a ti, Señor. Señor, también poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Ten misericordia, límpianos del egoísmo. Nosotros somos seres egoístas que miramos solo por nosotros mismos. Perdónanos todo egoísmo, Señor, y ayúdanos nosotros a amar al prójimo, a preocuparnos en algo por el prójimo. Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, ayúdanos a no olvidarnos de predicar tu palabra, porque ese es el mandamiento para la iglesia. Ir y hacer discípulos. Señor, que podamos ir y predicar tu palabra, que amemos predicar tu palabra, Señor, que no nos callemos, que no seamos cristianos secretos. Perdónanos, líbranos, Señor, porque tú no vas a bendecir, ni vas a venir por esos cristianos religiosos de apariencia, que a la verdad no son para nada cristianos, sino que tal vez, Señor, han perdido el fuego, han perdido la vida. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra con amor, con entrega, con fuego. También, Señor, permite, Señor, que podamos fomentar la comunión unos con otros, que cada uno ponga su mejor parte, que sea fiel a células, que sea fiel a discipulados, que sea fiel a la iglesia. Tu palabra dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Que fomentemos la comunión unos con otros. Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, que podamos hacer discípulos. Señor, en el nombre de Jesús, podamos nosotros ayudar a otros a crecer y que puedan formarse también como líderes. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos y perdónanos, Señor, si de pronto en este año no nos hemos preocupado de nadie, porque crezca, porque pueda formarse, porque pueda llegar a ser un líder. Señor, no necesitamos ir lejos para saber tu palabra, tus mandamientos. No necesitamos inventarnos algo para ser bendecidos. Necesitamos simplemente hacer lo que estamos haciendo, pero hacerlo bien. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a hacer bien, a amarte bien, a servir a nuestro prójimo bien, a predicar tu palabra bien, a fomentar la comunión unos con otros bien, a formar discípulos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor de señores, gracias te doy, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús.